Buenas tardes a todos desde España, desde Cáceres y en concreto desde la sala virtual de la rama Ceres. A pesar de que en otras partes del globo puede ser por la mañana o por la noche, en este momento estamos todos conectados en este único momento y no importa qué secuencia del día nos encontremos. Esta tarde quiero compartir con todos vosotros un trabajo de investigación personal con relación al tema la teosofía y la meditación. Este tema me surge en un momento determinado por la curiosidad, por el interés, por la experiencia de ver o de haber vivido si realmente hay una separación entre lo que es la teosofía y lo que es la meditación, o si siempre han estado unidos y somos nosotros con nuestra mente que lo que hace es dividir y captamos una dualidad. Este tema surgió porque cuando a veces reflexionamos sobre cómo llegamos a transmitir el conocimiento teosófico a aquellas personas que llegan a nuestras ramas, a nuestros locales, por regla general con lo que se suelen encontrar es con el cuerpo doctrinal de la teosofía. Es decir, una persona que llega nueva a una rama, llega y se encuentra con los diferentes días de estudio donde se comparte pues bien las cartas, bien la doctrina secreta, un libro u otro. Pero hay veces que no encuentran un espacio donde poder trabajar la meditación. Cuando yo empecé en la Sociedad Teosófica, ya hace pues bastantes años, las cosas han cambiado muchísimo con relación al tema que voy a plantear esta tarde, pues algo así pasaba. La meditación la usábamos y la encontrábamos a título personal, pero siempre buscábamos un espacio donde poder compartir los hermanos de Teosofía un retiro de meditación y silencio. En aquella época teníamos que recurrir a los centros budistas, teníamos que recurrir a las meditaciones vipassanas de Goenka o de cualquier otra escuela. Eso ahora mismo aquí en nuestra sociedad teosófica ya no ocurre. En concreto aquí en España hace 14 años que venimos celebrando todos los años un retiro de meditación y silencio que lo dirige Kindiu. En muchas de las ramas también se celebran retiros de meditación, espacios de 3, 4 días, el tiempo que consideren. Y también en algunas de las ramas tenemos una vez a la semana una hora donde la persona que llega por primera vez tiene la actividad de la meditación. Entonces, este trabajo surgió como una búsqueda a título personal de en qué momento yo había percibido que había una separación en estos dos temas tan fundamentales, ¿no? Así que a lo largo de este trabajo que os voy a compartir, que repito que es muy personal, lo voy a ir transcurriendo a través de la idea de lo que es la teosofía. La mayoría sabemos que en nuestra literatura teosófica tenemos diferentes textos que definen qué es la teosofía. El libro de Blavatsky, La clave, es bajo mi visión uno de los que mejor explican dicho término, tanto desde el punto de vista etimológico como desde el punto de vista histórico. Pues va descubriendo cómo se ha ido llamando a lo largo de la historia a este conjunto de conocimientos con mayúsculas que es intrínseco a la humanidad, que pertenece a ella y que en función de la época histórica va adquiriendo un nombre determinado. Así se ha ido llamando a lo largo de la historia como sabiduría antigua, sabiduría de todas las edades, sabiduría del hombre, filosofía esotérica, etcétera, etcétera. Pero también nos encontramos artículos de autores teosóficos que nos dicen que a pesar de los conocimientos adquiridos, nadie puede definir qué es la teosofía. Y mejor así, porque definir ya sabemos que es circunscribir, mientras que la teosofía, que trata de la sabiduría divina, no puede tener límites. Todos sabemos que en el momento en que definimos algo, lo que estamos haciendo es acotándolo, lo estamos limitando. Es una necesidad de la mente, es una necesidad de poder controlar lo que queremos aprender. Entonces le ponemos un nombre y al etiquetarlo ya damos por hecho que eso ya lo tenemos, ya es nuestro, ya lo tenemos como controlado.
Pero con la teosofía, ¿cómo limitar a lo ilimitado, a lo impermanente, a lo que evoluciona y a lo que vamos construyendo con la vida? Porque aunque sea un bello concepto, el concepto no es lo mismo que el estado de conciencia que representa dicho concepto. Aparentemente parece una contradicción. Por un lado, encontramos textos y nosotros mismos utilizamos las definiciones y las transmitimos. Y por otro lado, estamos hablando de que es una idea que no se debe acotar, que no se debe limitar. Pero ya sabemos que las verdades espirituales utilizan esta figura retórica, la paradoja, para poder llegar a transmitir una verdad. Este tipo de enfrentamiento de ideas lo que hace es desmayar la mente, y en este desmayo lo que podemos permitir es que nos cuele, que nos llegue un rayito de la esencia de esa verdad que nos está transmitiendo y que va a depender de nosotros, va a depender de cada uno de nosotros que la podamos captar o no podamos captar esa esencia. Este trabajo que presento lo voy a dirigir en esta segunda dirección, en la que vamos a ir construyendo su significado, en la medida que vamos a ir reflexionando en él, intentando comprenderlo, porque en la medida en que vayamos comprendiéndolo y vayamos profundizando, esto va a ser lo que nos va a conducir a esa esencia y lo que realmente puede llegar a transformar nuestras vidas. Voy a compartir pantalla. En esta dirección de cómo llegar a la esencia, recordemos lo que nos expresaba Rada Brunier. Cuando no hay impacto en la cualidad de nuestros actos y de nuestras acciones, es que la verdad no se ha tocado. O sea que aquí ella ya nos está dando clave si nosotros estamos captando realmente cuál es la esencia de esas verdades que nos están transmitiendo a través de la teosofía. Porque si en nuestros actos, en nuestras relaciones no hay cambio, es porque nosotros no hemos llegado a captar todavía la verdadera esencia. Si la teosofía es sabiduría divina, nuestro trabajo es llegar a encontrar esa sabiduría. En eso se basa nuestra vida teosófica, no simplemente en el conocimiento conceptual. Porque si queremos pruebas de la esterilidad del conocimiento en el sentido ordinario de la palabra, solo tenemos que acercarnos y coger un periódico o acercarnos a cualquier informativo y ver cómo está el mundo. Esto no es una idea nueva, lo hemos dicho muchas veces. Y curiosamente, vivimos en un mundo que cada vez tiene más conocimiento. Fijémonos en nuestros jóvenes que a falta de tener trabajo, sus currículos están llenos de másteres y de títulos, y sin embargo es un mundo de extraordinaria crueldad e ignorancia desde el punto de vista espiritual. El conocimiento no ha ayudado a los seres humanos a ser felices, pacíficos y afectuosos. Así, ¿de qué sirve que busquemos otras formas de conocimiento al que ahora podamos llamar conocimiento teosófico? La teosofía no debe de ser interpretada como una teoría, como una serie de conceptos. Recordemos por un momento cuál era el objetivo para los que principiaron el sistema teosófico ecléctico allá por el siglo II, en concreto Amonio Sacas. Primero que nada, inculcar ciertas verdades morales a sus discípulos y a todos aquellos que eran amantes de la verdad. De aquí el lema adoptado por la sociedad teosófica: no hay religión más elevada que la verdad. Recordemos el mensaje del Mahachohan en esa dirección. La doctrina teosófica, si es verdadera, debe de dar respuesta a todos los problemas humanos. O sea, que seguimos con esas claves que desde un principio nos están dando aquellos que estuvieron muchísimo antes que nosotros y que nos dejaron el mensaje, para que nos demos cuenta en dónde estamos transitando, si estamos todavía al nivel de conocimiento o si todavía o si ya lo hemos trascendido, porque en el momento en que pasamos el nivel de conocimiento está claro
que nosotros podemos llegar a transformar nuestras vidas y podemos colaborar con la transformación de la sociedad. Sabemos que la teosofía tiene un cuerpo doctrinal y toda doctrina espiritual comporta tres aspectos. Primero, la teoría que expone sus verdades fundamentales. Segundo, la práctica que experimenta esas teorías. Y tercero, el testimonio por parte del practicante de la autenticidad de la experimentación. La teoría la tenemos en todo el cuerpo doctrinal, en la doctrina secreta, en todos los textos que tenemos. La práctica que experimenta esas teorías, eso ya depende de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que llevar a la práctica toda esa teoría que estamos conociendo y, por supuesto, que tenemos que comprender, porque si no la comprendemos, difícilmente la podemos llevar a la práctica. Y por último, el testimonio por parte del practicante de la autenticidad de la experimentación. Este último aspecto debe de certificar que la doctrina sea verdadera, es decir, que no esté erosionada por el tiempo ni esté contaminada por la acción del pensamiento humano. Sabemos que la mayoría de las religiones con el paso del tiempo han ido cambiando, se han ido erosionando porque las personas las vamos modificando o las van modificando. Y llega un momento que puede ser totalmente diferente lo que se está transmitiendo al verdadero mensaje del maestro que, que dejó ese mensaje. No quiero llegar a decir que fundó esa religión, porque sabemos que los maestros que enviaron ese mensaje no fundaron las religiones. Lo mismo nos puede ocurrir a nosotros. Nosotros leemos la doctrina secreta, podemos leer cualquiera de los libros que Blavatsky, Olcott, Anivesa nos han ido dejando y nosotros podemos hacer interpretaciones, que todo eso nos ayuda a comprender y nos ayuda a transmitir este mensaje a los que van viniendo por detrás. Pero tenemos que tener cuidado en no modificar el verdadero mensaje. Debemos además demostrar que la experimentación de la doctrina conduce al practicante hacia una comprensión cada vez mayor que le permita a su vez confirmar o no las declaraciones generalmente admitidas de la misma doctrina. Este aspecto constituye la señal distintiva de la doctrina secreta, de la doctrina teosófica. Recordemos lo que nos decía Blavatsky después de escribir la doctrina secreta, que investigáramos, que no nos lo creyéramos todo, que teníamos que hacer un trabajo de investigación, de experimentación. Y más allá, tiempo atrás, el Buda también decía lo mismo, que no nos creyéramos nada, que nosotros lo que teníamos que hacer es llevar a la práctica eso que escuchamos y eso que intuimos que puede llegar a ser verdad. Y este tipo de mensaje quizás sea una seña de identidad que nos da una pista para reconocer que estamos ante algo auténtico. Una vez que tenemos claro que la teosofía debe de ser vivida y experimentada para que pueda llamarse así, vamos ahora a dar un paso hacia adelante en la dirección del objetivo de nuestra charla, pero hacia atrás en el tiempo y recordemos sus orígenes. ¿Qué fue lo que sirvió de base para la exposición de la doctrina secreta, así como para la voz del silencio? El libro del Cian, ¿verdad? En la revista Atmavidya, en un artículo escrito por Blavatsky sobre el Jnana Yoga, ella nos explica que el libro del Cian significa conocimiento a través de la meditación. Así, desde un principio, desde siempre, la teosofía y la meditación han estado unidos. El libro del Cian, de la palabra sánscrita dhyana, meditación mística, es el primer volumen, como ya sabemos, de los comentarios sobre los 7 folios secretos del QT. Entonces, si en el estudio el estudiante examina, reflexiona, profundiza en las ideas fundamentales de la doctrina teosófica, llevándolas en el corazón, a ver, se me ha ido para llevándolas en el corazón para que se vaya desplegando poco a poco su aroma, su esencia
y en la reflexión examina, o mejor dicho, observa su comportamiento, sus acciones, sus reacciones, así como sus motivaciones profundas, todo esto va generando una actitud en el estudiante, en el investigador teosófico, una actitud interna, tranquila, que impregnará cada una de sus acciones, produciendo en la mente del estudiante una disposición atenta que favorece la meditación. O sea, siempre han estado unidos. Para mí, todo este trabajo fue muy interesante porque se me unieron esa polaridad que yo había establecido o que yo quizás nunca la había reflexionado y nunca la había investigado entre lo que era el cuerpo doctrinal de la teosofía y lo que es la meditación. Aquí quiero volver un poquito para atrás en lo que acabo de decir con relación a llevar la doctrina en el corazón. Esta expresión la encontré por primera vez cuando estaba preparando un trabajo sobre comentarios a La luz en el sendero y lo encontré en Rada Burnier. Y cuando leía que ella aconsejaba que teníamos que llevar cualquier aforismo, cualquier esloca, cualquier regla, porque como sabéis, la luz en el sendero está formado por diferentes reglas, y ella aconsejaba que lo teníamos que llevar en el corazón, aquello me impactó de una manera que yo decía, aquí hay un mensaje. Aquí hay un mensaje que realmente no captaba a comprender, pero me gustó. Me gustó esa idea y procuraba hacer eso, ¿no? Luego después, cuando he estado revisando este trabajo que estaba haciendo y demás, me encontré un artículo de Blavatsky, La meditación en el corazón, y aquí ya encontré la clave que realmente me dio un elemento más para llegar a entender qué significa eso de llevar la enseñanza en el corazón. Y fijaos, en este artículo ella dice que el corazón es la morada del hombre espiritual, mientras que el hombre psicointelectual habita en la cabeza. Y sigue diciendo, el corazón es el centro de la conciencia espiritual, así como el cerebro es el centro de la conciencia intelectual. Entonces, para mí ese significado de poder llevar algo en el corazón era como que si esa enseñanza estuviera tocando, ¿no?, la puerta de ese corazón que tenemos, que es el centro espiritual y a través del cual podemos permitir llegar o que baje Buddhi, ¿no? Mejor dicho, que baje Buddhi. A veces recordando, últimamente que se está hablando mucho a través de las diferentes conferencias por aquí, por Zoom, de la Antascarana. Yo antes me imaginaba la Antascarana como un puente que iba de la mente inferior, y así me lo imaginaba, de la mente inferior a la mente superior. A partir de esta idea, lo veo como un puente que va desde la mente hasta el corazón. Ya no va de abajo arriba, sino que va desde la mente que la sitúa en la cabeza hacia el corazón, que es el centro, donde está el hombre espiritual, ¿no? Y por eso se habla tanto cuando se habla de meditación del corazón, porque realmente es ahí donde se produce esa transmutación, donde se va a captar la esencia. Damodar Mavalankar, en un artículo que escribe sobre el Raja Yoga, dice que la meditación es el anhelo inexpresable del hombre interior por salir hacia lo infinito. En ese artículo, Damodar va desarrollando la idea que todos conocemos, que es avalada por la ciencia, de que todas las células de nuestro cuerpo cambian cada 7 años. Lo vamos mudando como si fuésemos una serpiente. Y él dice, si esto ocurre a nivel externo, ¿por qué tendría que ser diferente con el hombre interior? Este último también está desarrollando y cambiando átomos en cada momento. Y la atracción de este nuevo conjunto de átomos va a depender de la ley de afinidad. Y así como el cuerpo físico requiere de una atención continua para evitar la entrada de la enfermedad, de la misma manera, el hombre interior requiere de una observación incesante, de manera que ningún pensamiento, consciente o inconsciente, pueda atraer átomos inadecuados para su progreso. Este es el verdadero sentido de la contemplación. Y sin esto, todo lo demás es inútil. Cuidar de nuestro cuerpo ya estamos tan acostumbrados que no nos cuesta ningún trabajo.
Es decir, alimentarlo bien, nos encanta, darle sus pequeños placeres, su limpieza, etcétera, etcétera. Pero no ocurre lo mismo con el hombre interior. Tenemos que hacer ese cambio, tenemos que salir de ese surco donde estamos casi la mayor parte del tiempo, ¿no? Y empezar a pensar y empezar a ser consciente y a estar pendiente como guardianes de nuestro pensamiento para que ninguno se cuele, ¿no? Y esto seguro que no es fácil. Sigue diciendo Damodar, pero para ser eficiente con el propósito o el fin deseado, debe de ser no solo una resolución pasajera del momento, un simple deseo intenso de corta duración, sino un esfuerzo decidido y continuo, tanto como pueda ser continuado y concentrado sin un solo momento de descuido. No sirve para nada ayunar mientras uno requiera comida. Lo esencial es deshacerse del deseo interior, porque simular la cosa real es hipocresía descarada y esclavitud inútil. Y esto es muy importante, esto que nos acaba de comentar Damodar, porque muchas de las veces abordamos disciplinas, abordamos cambios, pero estos cambios responden a una necesidad del momento. Pasado ese momento, todo vuelve a ser como era antes. Yo creo que todos podemos hablar de esto porque todos tenemos esta experiencia del paso del tiempo y decir, uff, qué trabajo me cuesta, si me descuido, no, y si me descuido no, incluso ya estoy otra vez en el momento anterior al que empecé en este nuevo camino. Y luego esto de no sirve de nada ayunar mientras uno requiera comida. Es decir, hay que ser sinceros, hay que ser consciente en el momento en el que estamos, porque ¿de qué sirve ayunar? Si después de que termine el ayuno vamos a volver a seguir comiendo, siguiendo el ejemplo, igual que lo hacíamos antes. Estamos hablando de teosofía y estamos hablando de meditación. Estamos tratando de conocernos, de construir nuestros vehículos de materia más sutil y de tomar conciencia de ellos. La verdadera meditación, sigue diciendo Damodar, consiste en el razonamiento desde lo conocido a lo desconocido. Lo conocido es el mundo fenoménico, cognoscible por nuestros 5 sentidos, y todo lo que vemos en este mundo manifestado son los efectos, las causas de los cuales deben de ser buscadas en lo noumenal, en lo inmanifestado, el mundo desconocido. Esto tiene que ser logrado por la meditación. Esto es una atención continua al sujeto. El ocultismo no depende de un solo método, sino que emplea tanto el método deductivo como el inductivo. El estudiante primero debe aprender los axiomas generales, comprenderlos y por el empleo del método deductivo proceder de los universales a los particulares. Él tiene entonces que razonar de lo conocido a lo desconocido y ver si el método inductivo de proceder de los particulares a los universales soporta esos axiomas. Cuando hemos estudiado el diagrama de meditación de Blavatsky, todos sabemos que ella parte de los universales, pero en la medida que va de los universales a los particulares, también vuelve a subir. Continuamente se están utilizando los dos métodos y este es el método más adecuado para trabajar a nivel teosófico, pero está claro que cada uno tiene que encontrar su propio método y seguir en esa dirección. Así, el estudiante debe primero captar el método intelectualmente, antes de que pueda esperar realizar sus aspiraciones. Cuando esto es logrado, viene entonces la segunda fase de la meditación, la cual es el anhelo inefable del hombre interior para salir hacia el infinito, lo que decíamos antes. Y si desde un principio siempre han estado unidas la teosofía y la meditación, ¿por qué yo personalmente y muchos lo hemos separado? ¿O es que nunca han estado separadas? Y son sensaciones particulares. Yo pienso, reflexionando sobre esta idea, que aquí de nuevo estamos tocados por la dualidad,
La doctrina teosófica va dirigida a la conciencia intelectual y la meditación va dirigida a la conciencia espiritual. Si uno tiene tendencia a ser más intelectual, le va a resultar más fácil encontrarse y estudiar pues la doctrina teosófica. En cambio, si otro tiene más tendencia al tema de la meditación, se va a ir en esa dirección. Pero yo creo que aquí lo interesante es poder llegar a unificar estos dos elementos. Como comentaba al principio, esta es una idea que ha ido cambiando, o yo por lo menos así lo estoy viviendo con el paso de los años. Y de hecho, por ejemplo, Vicente Jauchín, su trabajo va dirigida en esta dirección. Los retiros que se van haciendo en los diferentes sitios. En la convención este año, en Navidad, también para mí me resultó muy agradable que una de las conferencias era de uno, me parece que fue el primer chico que dio la conferencia desde ADIAR, que era sobre la conciencia, no recuerdo cómo se llama, también iba en esta misma dirección. O sea, yo creo que ha habido como un cambio, como un querer abarcar en su totalidad estas dos ideas. Entonces, yo en este trabajo me he dado cuenta de que realmente, pues eso, lo que estamos hablando, ¿no? De que nunca han estado separados, que era yo la que no había descubierto en realidad esta idea. Rada Burnier nos dice, la teosofía es en realidad la sabiduría viva que resulta de la observación y de la comprensión del proceso de la vida, no simplemente a nivel físico, sino también a nivel psicológico y a niveles más sutiles de la existencia. La sabiduría surge cuando la mente deja a un lado sus ideas preconcebidas y limitaciones y se mueve en una dimensión diferente. En esa misma dirección, el mensaje del Mahachohan nos dice, no podéis en verdad ser estudiantes de la sabiduría si no estáis al servicio activo de la vida divina. O sea, continuamente todo el mensaje va dirigido hacia la práctica, hacia la vivencia, hacia la comprensión, hacia la toma de conciencia de cada uno de nosotros. Esto a nivel individual, pero sabemos que no somos solamente individuos, que todos juntos estamos conformando lo que es el vehículo de la teosofía. Así, la sociedad teosófica puede seguir siendo una fuerza para el bien solo mientras la teosofía no se convierta en una serie de conceptos o creencias. Por eso, la sociedad teosófica va a depender de cómo vivimos la teosofía cada uno de aquellos que la estamos conformando, de cada uno de los individuos. Y volviendo otra vez a Rada Burnier, nos recuerda, no puedo resumir mejor el propósito de la sociedad que usando las palabras regeneración humana, la revolución interna que purifica la mente. Si un estudiante de teosofía trabaja, como dice Rada Burnier en el primer párrafo que hemos leído, no solamente se está trabajando a sí mismo, no solamente está imbuido en el proceso de conocimiento y de autotransformación, sino que está vitalizando a la sociedad teosófica, impidiendo que se cristalice, como hemos dicho, y ayudando a la humanidad. En un homenaje que se le hizo a Blavatsky, se contaba que ella enseñaba la teosofía no como una simple forma de doctrina, no como una religión o filosofía o un credo o una hipótesis que funciona, sino como un poder vivo en nuestra vida. Era la raíz de toda su vida. Ella ya tenía claro qué era lo que le empujaba y qué fue lo que dirigió toda su vida. Entonces, pues plantearnos, ¿no? ¿Qué es lo que a nosotros realmente nos está empujando en toda esta dirección, ¿no? Ser consciente de todo ello. Vamos viendo en todas estas expresiones cargadas de contenido teosófico que para poder llegar a comprenderlas necesitamos de la meditación. Como decía Krishnamurti, aquí una enseñanza que todos conocemos y que no por eso no deja de ser maravillosa, o por lo menos para mí cada vez que la leo.
cuando él dice: la meditación significa ser consciente, darse cuenta de lo que uno está haciendo, de lo que está pensando, de lo que está sintiendo, darse cuenta sin opción alguna, observar y aprender. Meditar significa ser consciente del propio condicionamiento, como ha sido condicionado por la sociedad en la que vive, en la que se ha educado, por la propaganda religiosa. Ser consciente sin elección alguna, sin distorsión, sin desear ser diferente. De ese darse cuenta surge la atención, la capacidad de estar completamente atento. Entonces hay libertad para ver las cosas como realmente son. Sin distorsión, la mente se vuelve lúcida, clara y sensible. Y recordemos qué ocurre cuando la mente está a este nivel. Lo que nos decía el maestro KH es sobre la superficie serena y plácida de la mente tranquila que las visiones recogidas de lo invisible encuentran una representación en el mundo visible. Hay un autor que, hablando de este tema de la meditación, dice: no se trata de sentarse a meditar para reprimir o para olvidar nuestros problemas, sino para relacionarnos con nuestra verdadera naturaleza, es decir, para despertar. Los instructores de la vida espiritual han dicho que la meditación no debería confinarse a periodos establecidos, sino que se debe llevar a cabo a lo largo de todo el día. La meditación matutina es solo necesaria como un punto de partida, porque eso nos ayuda a armonizarnos por la mañana y nos predispone a tener una actitud tranquila. Y no hay que menospreciar la importancia de su ejercicio, sino que deberíamos ir más allá de él. Hay algunos que encuentran duro concentrarse por unos minutos en la mañana, pero es mucho más difícil mantener la alertidad de nuestra realización en todo momento. Sentirla como una tendencia subyacente en armonía, en la cual vamos fijando cada pensamiento, cada palabra, cada sentimiento y cada acción. Esto todavía es más difícil. Mantener la atención a lo largo del día y ser consciente de todo lo que está entrando en nuestro campo de conciencia. Ahora la cuestión es cómo llevar a cabo, a llevar a cabo nuestra meditación a lo largo de nuestra vida diaria y, sin embargo, evitar convertirnos en soñadores ineficientes. Tenemos que tener los pies en el suelo y las manos hacia el cielo. Cada uno debe encontrar una vía para sí y, habiéndola encontrado, no dejarla ir y volver a caer a la deriva. Pues los primeros días suelen ser buenos, pero enseguida la abandonamos y no podemos nunca lograr nada a menos que perseveremos. Hay unas instrucciones que nos dejó Blavatsky, que las daba en el grupo con el que estuvo trabajando en Londres, ¿no? Y en una de ellas las recoge George en este artículo, en la regla 16, y dice: se espera que cada miembro separe una cierta parte del día o de la noche de una duración no menor de media hora para la meditación sobre las instrucciones recibidas, para el autoexamen y el autoestudio. Y sigue hablando sobre el lugar elegido, cómo tiene que ser, etc. La paciente ocupación de la mente sobre un solo pensamiento da como resultado el logro de sabiduría, y es así como el verdadero ocultista es desarrollado. Y aquel que no quisiese dar media hora al día para la tranquila reflexión, no puede esperar progresar. Hay que ver, sigue diciendo en este caso es George, el asunto seriamente. O bien estamos jugando a ser ocultistas, o estamos tratando de prepararnos para llegar a serlo, o bien en esta vida o en las futuras encarnaciones. Creo que este planteamiento es fundamental. De hecho, es la base de todo nuestro trabajo. Saber por qué hacemos lo que estamos haciendo. ¿Por qué quiero ser o soy estudiante de teosofía? ¿Por qué quiero meditar? ¿Por qué quiero acceder a ese conocimiento? Entrar en la sociedad teosófica tampoco implica mucho, solamente implica
comprometerse con los 3 objetivos fundamentales. Pero los que llevamos más años, hemos comprendido realmente a nivel profundo su significado. Sobre todo el primero, que es el más básico, formar un núcleo de la fraternidad universal sin distinción de credo, raza, sexo, color, etc. Nos lo sabemos de memoria y ese es el peligro. Lo hemos automatizado, con lo cual lo hemos cristalizado, pero lo hemos meditado. Le hemos dado el corazón a lo que significa ese objetivo. Sí, podemos decir que no discriminamos a nadie y que somos tolerantes con todos los seres humanos, ¿seguro? Y entonces, ¿por qué me molestan aquellos que no piensan como yo, que no comprenden la teosofía como yo, que no hacen las cosas como yo pienso que hay que hacerlas, que no van por el camino que yo creo que tienen que ir y un largo etcétera? En realidad, el primer objetivo implica trascender nuestro propio yo. Tenemos que necesitar, cambiar, conocernos a nosotros mismos, servir, etcétera. Tanto como nos cuenta esa historia que todo el mundo conocemos, que no la voy a contar porque todo el mundo la conocemos, cuando el maestro mete al monje la cabeza en el agua y le pregunta que qué era lo que sentí, que qué era lo que más necesitaba. Pues hasta que necesitemos respirar, ahí a ese nivel tenemos que trabajar. Porque podemos seguir leyendo discursos espirituales, filosóficos y religiosos sobre quién somos y por qué estamos aquí, y sobre todo este asunto, pero corremos el riesgo de terminar con más pensamientos, con más ideas, con más creencias. Y eso sabemos que lo único que hace es crearnos la ilusión de que estamos trabajando en ello, pero solamente es seguir dando vueltas y retrasando el comienzo. Es como cuando nos proponemos romper con un hábito y crear un hábito nuevo. Mientras estamos pensando que lo queremos hacer y que lo vamos a comenzar dentro de 3 días o cuando pase el fin de semana, estamos en la ilusión de que lo queremos hacer. Pero el hecho de que no lo comencemos aquí y ahora es porque en el fondo no queremos. Y hay que reconocerlo y no pasa nada. Hay que ser conscientes de eso. Como decía uno de los autores, nuestras vidas son una especie de laboratorio espiritual donde ponemos a prueba, en el fuego de nuestra propia experiencia, las enseñanzas con las que nos vamos encontrando. Krishnamurti lo dice esto cuando nos cuenta que tenemos que poner en orden nuestra casa, que no sabemos cómo tenemos la casa por dentro, que vivimos en ella, pero no tenemos conciencia. Y nada más que empecemos a mirar un poco, nos damos cuenta que la tenemos, para empezar, llena de polvo. Y si empezamos a quitar el polvo, la mayor parte de los muebles forman parte del recuerdo del pasado. En este observar nuestra casa, en este observar nuestra forma de vida, nos damos cuenta que nos acercamos a la vida de acuerdo a nuestra conciencia condicionada. Observamos que gran parte de nuestro comportamiento es una reacción de lo antiguo frente a lo nuevo. La antigua conciencia condicionada frente a lo nuevo, frente al momento nuevo que queremos abordar. Hasta que no despejemos nuestro condicionamiento de la conciencia, no seremos libres para ser realmente conscientes. Y de eso se trata en meditación. Recordemos lo que decía Blavatsky, que teníamos que formar nuevos surcos, nuevos esquemas en nuestra mente, porque los viejos solo nos condicionan y nos llevan por el camino de lo conocido. Y ahora nos estamos planteando emprender un nuevo camino o lo hemos empezado ya y no sabemos dónde vamos. Entonces, el camino viejo no nos va a llevar a ese camino nuevo. Hay un plano, un mapa que nos han dejado aquellos que ya han pasado por aquí para mostrarnos cómo es el nuevo territorio. Este es el árbol sefirotal, podría ser la constitución septenaria, otro cualquier esquema, cualquier plano de recorrido de la vida, ¿no? De la evolución, pero es un plano. Pero como decía el Buda, el dedo que señala la luna no es la luna. Y nosotros, en lugar de ir a la luna, muchas de las veces vamos siguiendo el dedo,
Y el dedo es el camino de aquel que lo está marcando, pero nuestro camino todavía no está señalado. Y aquí es donde, de nuevo, porque lo he hecho en más de una ocasión, repito las palabras del poeta. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Tenemos que tratar de hacer nuestro propio camino, porque no hay camino. El camino que hay es el de aquellos que lo han recorrido. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestro propio camino. Y ya para terminar, lo quiero hacer con una frase de Krishnamurti en la que me he permitido la licencia de incluir una palabra. La meditación es un movimiento que abarca todo lo que es nuestro vivir, y nuestro vivir es la teosofía. Hasta aquí mi trabajo de investigación sobre este tema. Bueno, los artículos que he utilizado para hacer el trabajo son de Blavatsky, de George, de Mavalankar, Krishnamurti, Radha Burnier, Kim Dew y Janine Miller.